hice un drive, hice un PPT con los contenidos de primero, segundo medio y tercero medio. Así que esto lo vamos a ir viendo también al mismo tiempo que lo van viendo primero, segundo y tercero. Lo único que sus clases van a ser como más acotadas. A los chiquillos les pasa un poco más de historia, más de teoría científica. A ustedes van a ser como más al grano, al punto, ¿ya? Pero igual lo vamos a ir haciendo... Uy, se me llama Arcángel, Gabriel. Ya, Dígame. hoy día va a dar tarea. Uy. Ay, espérenme un poquito. Tarde. Sí, sí, pero la tarea que voy a dar va a ser cortita porque la vamos a ir realizando clase a clase. O sea, esta tarea la voy a dar hoy día, pero la vamos a hacer mañana en clase. Para que no se preocupe, para que no me diga así como, ay, qué tía, es que estoy llena de tareas, porque sé que está lleno de tareas. ¿Ya? Así que va a ser cortita. La vamos a realizarla mañana en la clase. Ya, voy de nuevo. Que no sé qué le hice al PPT. Oh, no, le puse subtítulos. ¿Cómo saco los subtítulos? Sí. Ya, ahí está. Ya. Entonces, reacciones químicas. El objetivo de esta clase, ¿ya? Es desarrollar un modelo que describa cómo el número total de átomos no varía en una reacción química y cómo las masas se conservan aplicando la ley de conservación de la materia. ¿Me está hablando? Ya, pero hay que darle, chiquillos, hay que darle, chiquillas, démosle nomás. Entonces, tenemos que acordarnos de qué es un átomo y qué son las moléculas, ¿ya? Un átomo es la unidad mínima, más pequeña, más básica que existe en el planeta, que nosotros nos componemos de átomos, las piedras se componen de átomos, todo está compuesto de átomos, ¿ya? Los átomos están compuestos por un núcleo, electrones, este núcleo tiene protones y neutrones. Los protones tienen carga positiva y los neutrones tienen carga neutra, mientras que los electrones tienen cargas negativas, ¿ya? Asimismo, tenemos que saber que los átomos pueden ceder, aceptar o compartir estos electrones para formar enlaces, para formar moléculas, ¿ya? Te cuenta que dice unión, unión, y átomo, 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 y son unión entre sus enlaces, o sea, se comparten, se ceden o se dan sus electrones, ¿ya? Dependiendo del tipo de enlace, que lo vamos a ver más adelante. Recordar también que la palabra átomo viene del griego de indivisible, sin poder dividirlo más. ¿Ya? Entonces, por eso le puse este meme que dice, lo siento, no cabes. Si quepo entre medio de ese átomo, y aparece, creo que es Newton, y dice, no. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al dividir un átomo, esta partícula es tan pequeña, tan indivisible, tiene tanta fuerza en su enlace, que si ustedes separan un electrón de su núcleo, un electrón de su órbita del núcleo puede causar una explosión nuclear, por eso se llama nuclear, explosión nuclear. Entonces, tenemos que recordar también el tema de la tabla periódica. Nosotros tenemos esta hermosa tabla periódica de los elementos, ¿verdad? Que cuenta con filas, ¿ya? Que están numeradas del 1 al 116, que es esta hermosa, que se separa en no metales, metálicos alcalinos, metálicos alcalinos térreos, los gases. ¿Dónde están los gases nobles aquí? Me quitaron los gases nobles. Oh, no están los gases nobles. Deberían estar aquí, bueno. Deberían estar aquí los gases nobles que no están. ¿Ya? Gases nobles, metaloides, halógenos, metales de transición, lantánidos, actínidos, de aquí. Metales del bloque P, que no se distinguen tanto, pero son también de aquí, ¿ya? Todo esto también lo vamos a ver más adelante en tabla periódica, ¿ya? Pero por mientras necesito que sepan que esto corresponden a átomos. Cada participante de la tabla periódica es un átomo, ¿ya? Un átomo de hidrógeno, un átomo de litio, un átomo de beridio, pero al mismo tiempo, aparte de ser un átomo, la tabla periódica en sí, el elemento, la tablita del elemento, nos da más información todavía. Si ustedes se ponen a mirar el elemento, se van a dar cuenta que tienen estos numeritos y estas letras. Entonces, el número atómico, que está aquí arribita, corresponde al número total de los protones, ¿ya? Nosotros tenemos que saber, y nosotras tenemos que saber que el número total de protones es igual al número de electrones. O sea, si aquí me dice que el número atómico es 1,
nosotros sabemos inmediatamente que el número de electrones es 1. Si nos dijera 120, aquí, nosotros sabríamos inmediatamente que el número de electrones son 120. ¿Ya? Al mismo tiempo también tenemos la masa atómica, que la masa atómica es la suma entre protones y neutrones. O sea, si nosotros dijéramos, oye, ¿cuántos neutrones o cuánto pesa el neutrón aquí? Nosotros vamos y tomamos 1 menos 1,01 y nos da 0,01. Ese 0,01 es la masa del neutrón. Los neutrones no pesan mucho, chiquillos. Asimismo, también tenemos el símbolo y el nombre. Lo mismo aquí. ¿Ya? También podemos tener el tema de los, ¿cómo se llama esto? De las oxidaciones, pero eso lo vamos a ver más adelante cuando estamos viendo oxidaciones. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, tenemos el número atómico, número de protones, número y de electrones, número másico, la suma de los protones más los neutrones, ya que no se confundan, neutrones más protones, ¿ya? El nombre y el símbolo. ¿Ya? Asimismo, también tenemos que saber lo que son electrones de valencia, chiquillos y chiquillas. ¿Ya? Un átomo neutro, o sea que tiene su misma cantidad de protones y electrones, puede cargarse cediendo o ganando electrones, ¿ya? Formando un ión. Tenemos que saber la diferencia entre los iones también, ¿ya? Para entender los enlaces. Los electrones involucrados se denominan electrones de valencia, o sea, los electrones que se ceden son los electrones de valencia, o que se ganan. Cuando el átomo pierde electrones, queda con carga positiva y genera un catión. ¿Ya? Entonces aquí, si ustedes se dan cuenta, el átomo neutro es 19. Era 19 el átomo neutro. Teníamos la misma cantidad de electrones y protones. ¿Ya? La misma. Entonces de repente viene este átomo neutro y pierde un electrón. Y pasa a ser 18 electrones. ¿Ya? ¿Cómo se representa esto? Como se ve aquí abajito, que no se nota mucho, a ver, para ayudarlo. Es un átomo de potasio. Entonces, ¿cómo se representa eso? K de potasio más. Perdió un electrón, entonces tiene mayor cantidad de protones. Si me dijeran, perdió 2 electrones, yo pondría K, K, 2 más. ¿Por qué? Porque tiene 2 protones más de electrones, o sea, 2 protones más que electrones. O sea, no es que nos hayan dado protones, perdimos electrones, se fueron, nos los retiraron, nos los quitaron de las manos. ¿Ya? Entonces, hay mayor cantidad de protones y como no se ve el mouse, como este numerito de acá cuenta la cantidad de protones, en estos casos, nos dice que hay 2 electrones más, perdón, hay 2 protones más de los electrones que hay. Nos quitaron 2 electrones, ¿ya? Y así se representa. ¿Ya? El catión es más pequeño que el átomo neutro, pues tiene un núcleo de un electrón menos. Generalmente es el más alejado del núcleo, o sea, para nosotros entender por qué se ve esta nubecita como de polvo aquí alrededor, tenemos que entender la teoría actual, que es la teoría mecánico-cuántica, que habla sobre el tema de que los electrones generan orbitales, por lo que nosotros nunca vamos a saber dónde están exactamente, pero sí podemos saber la probabilidad de dónde puede que se encuentre. Entonces podemos pensar que un electrón está aquí, por esta órbita de aquí afuera, y lo agarra otro átomo y se lo quita, y se lo lleva. Entonces pasa lo mismo, ¿ya? ¿Qué dice? El signo más elevado significa el número de cargas positivas. Por ejemplo, si el magnesio pierde 2 electrones, lo mismo. Si el magnesio Mg, ¿dónde está aquí? Pierde 2 electrones, nosotros vamos a quedar con esta forma. Mg, 2 más. Porque tiene 2 protones más que los electrones. Porque perdió, le quitaron 2 electrones. Ya. El átomo es como que va caminando en la calle, se le caen 2 lucas y dice, oh no, oh no, lo perdí todo, ¿ya? Es como si se le haya perdido plata, como que se le perdió una parte del... En este caso, perdió 2 electrones, por lo que su número de protones tiene 2 números superiores de protones. O sea, en vez de tener 2 electrones, tenemos 10. ¿Ya? ¿Se me entiende? ¿Ya? Y recuerden que ese es un catión. ¿Ya?
Cuando el átomo gana electrones, lo contrario, y queda con carga negativa, forma un anión. Esto hace que el tamaño de su nube electrónica aumente, como se ve aquí. Lo mismo, la inversa. Aquí no. Aquí no. El átomo no perdió electrones, ganó un electrón, se le sumó un electrón. Dijo, ah, mira qué lindo, me encontró un electrón en la calle, ahora es mío. Entonces, ya deja de ser, no es como el anterior que le poníamos 2 más o más, pasa a ser menos, para representar la ganancia del electrón. ¿Ya? Entonces, nosotros sabemos por tabla periódica lo mismo, que el flúor es 9, o sea, su número atómico. ¿Ya? Entonces, al ganar un electrón, este pasa a ser flúor negativo. Uy. Ah, lo hice muy arriba. Okay. Flúor negativo, ganó un electrón. ¿Ya? 1, entonces está un electrón sobre los protones, arriba de los protones. ¿Ya? Lo mismo que antes. A diferencia de lo que sucede con los cationes, el anión es más grande que el átomo neutro, pues se agrega un electrón adicional a la nube electrónica. Cuando son cationes, la nube se achica. Cuando son aniones, la nube se agranda, ¿ya? El signo negativo, elevado del símbolo del elemento, indica la cantidad de electrones añadidos. Lo mismo. Pucha, aquí no se ve mucho. Ya, es un ion óxido, o sea, de oxígeno. Y nosotros sabemos, bueno, o lo que sabemos es que el oxígeno tiene 8 protones y 8 electrones. Al ganar 2 electrones, pasa a ser 2. ¿Qué me está llamando, Sara? No lo voy a contestar. Pasa a ser 2 menos. ¿Ya, chiquillos? ¿Por qué? Porque ganó 2 electrones. Deme un momentito, no me demoro nada. ¿Me llamaron para cortarme? Qué terrible. Ya. Entonces, espérame un poquito. Esta cosa de vivir en un negocio no me permite trabajar. Entonces, tenemos el oxígeno que gana 2 electrones. Entonces queda como O2. Porque nosotros sabemos que por base el oxígeno tiene una cantidad de 8 electrones. ¿Ya? Porque tiene 8 protones. Y lo sabemos por su número atómico. Entonces, así se representa. Y tienen que aprender bien cómo representarlo. Porque lo van a ver harto en las reacciones y en la formación de enlaces. Entonces, aquí yo les puse una tabla que es la que vamos a empezar a hacer mañana, que también está en su guía. De hecho, está en la misma tabla que en la guía. ¿Ya? Y la vamos a empezar a hacer mañana. Deme un momento. Ya. Ahora, vamos a pasar a algo más macro. Ya, chiquillos, nos falta igual harto de lo que estamos pasando aquí, pero lo vamos a ir pasando por partes. Entonces, además de saber de los electrones de valencia, del ion, del anión, del catión, etc., tenemos que saber que existen diferentes tipos de reacciones. Tenemos reacciones físicas y reacciones químicas. ¿Ya? Las reacciones físicas ocurren cuando existe un cambio, por ejemplo, en la materia, un cambio de estado de la materia. Aquí tienen 2 experimentos, en donde uno se prendió un fósforo y en el otro, pucha, espérenme chicos que me habla mi abuelo, no sé por qué me está gritando.
Ya. Ahora sí, chiquillos, perdón, disculpen. Que mi abuelo se sentía mal, así que me pidió por favor que fuera a verlo. Ya. Perdón. Entonces, como le iba explicando, tenemos dos tipos de reacciones. Una reacción física y una reacción química. En la reacción física, nosotros podemos ver un cambio de estado en la materia, mientras que en la reacción química, nosotros lo que vemos más que un cambio de estado es un cambio total de la materia. Ya, por ejemplo, acá nosotros tenemos un vasito con agua, ¿ya? Este vasito con agua pasa de estar de estado sólido a estado líquido. ¿Qué trata esto? Una reacción física. No hubo un cambio en la materia. O sea, hubo un cambio, pero un cambio físico. Pasó de estado. Aunque pasó de un estado sólido, pasó a un estado líquido. Sigue siendo en la misma agua. ¿Ya? No cambió de color. No pasó, por ejemplo, de agua a nitrógeno. No pasó de agua a, no sé, a algún tipo de benzina, etc. Sigue siendo la misma cantidad de agua, la misma agua. A diferencia de una reacción química, por ejemplo, donde se prende el fósforo, en donde nosotros tenemos que al prender el fósforo se genera una reacción química. Este fósforo se prende en fuego, genera una combustión, se quema. Perdemos el fósforo, cambiamos el fósforo. Ya no es madera, ya no es celulosa, se perdió. O sea, no se perdió, no se pierde nunca en el ambiente. Ya se fue. Hay un cambio químico, hay un cambio de sus propiedades y de sus componentes. Ya no es el mismo fósforo que nosotros conocíamos. ¿Ya? ¿Me entienden? Entonces, tenemos lo mismo, cambios químicos y físicos. Los cambios químicos son aquellos en los que una sustancia se transforma en otras sustancias diferentes, con naturaleza y propiedades distintas. Por ejemplo, se producen cambios químicos cuando una sustancia arde, hay combustión, se oxida o se descompone. Asimismo, también tenemos cambios físicos, que son todos aquellos en los que ninguna sustancia se transforma en otra diferente. Por ejemplo, se producen cambios físicos cuando una sustancia se mueve, se le aplica fuerza o se deforma. Por ejemplo, si nosotros aplastamos una lata, nosotros estamos ejerciendo un cambio físico. ¿Ya? Esa lata no deja de ser lata, porque la aplastamos. Sí, cambió su conformación física, se aplastó, pero no deja de ser una lata. No deja de ser metal, no deja de ser una lata de bebida, no deja de, no sé, cambió solamente su forma. A lo mismo, a diferencia si prendemos un fósforo o, por ejemplo, cocinamos un huevo, cambia su composición química. ¿Ya? ¿Por qué? Porque uno aplica calor, por ejemplo. Y este calor hace que las moléculas, las proteínas, los lípidos que existan dentro vayan cambiando. ¿Cómo reconocemos una ecuación química o una reacción química? Es un cambio profundo de la materia. O sea, varían una o dos o muchas sustancias, ¿ya? Se transforman en otras sustancias diferentes debido a que su composición y propiedades se modifican. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Por ejemplo, en este ejemplo. Aquí tenemos muchas pelotitas, ¿verdad? Bueno, estos son átomos. Bueno, en realidad son moléculas. Tenemos moléculas de hidrógeno, moléculas de oxígeno, moléculas de agua. ¿Por qué le digo moléculas? Porque son más de un átomo. Apenas sean más de un átomo se vuelven moléculas. Al igual, en nitrógeno, perdón. No, en nitrógeno, no oxígeno. Al igual que cuando nosotros tenemos gases en estado gaseoso, gases en ese estado, ¿ya? Los gases nunca se comportan como átomos solos. O sea, si ustedes tienen un gas del tipo hidrógeno, el hidrógeno nunca lo van a encontrar así solito en el ambiente. Nunca, 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 nunca. El hidrógeno siempre como gas está como H2. Siempre, siempre como gas. Porque si no, es muy inestable. Porque este hidrógeno tiene un solo electrón y necesita compartirlo. Necesita como compartir ese electrón con alguien, si no es muy inestable y se une a cualquier cosa. Mientras que lo mismo pasa con el nitrógeno. El nitrógeno ustedes nunca lo van a encontrar como nitrógeno solito, siempre con nitrógeno 2. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, este hidrógeno se unió al nitrógeno para formar ácido nítrico. ¿Ya? ¿Cómo sucede eso? ¿Por qué sucede eso? ¿Qué está pasando? Si se dan cuenta que hay una reacción química. Nosotros de una base de hidrógeno gaseoso con
nitrógeno gaseoso, obtenemos ácido nítrico gaseoso. ¿Ya? Cambió, ya no es lo mismo, ya no es hidrógeno solo, ya no es nitrógeno solo. Entonces nosotros tenemos que verlo de la parte más matemática, más escrita, más lingüista, se podría decir, matemática lingüista, vamos letras todos. Entonces, tenemos esto que son los reactantes, que son estos, el nitrógeno y el oxígeno, ¿ya? Tenemos acá la cantidad de átomos de una molécula. Cuando nosotros veamos este numerito chiquitito aquí abajo, tenemos que saber qué es la cantidad de átomos que componen esa molécula, ¿ya? Si no tiene ningún número es un 1, claramente, ¿ya? Este número grande es la cantidad de moléculas de hidrógeno, que es diferente a la cantidad de átomos. Significa que cuántas de estas moléculas hay. Ya lo mismo acá, si hay un 1, si hay un nada aquí, es 1. El signo más significa reacciona con. O sea, 3 moléculas de hidrógeno reaccionan con una molécula de nitrógeno para formar la flechita y los productos, en donde nosotros tenemos el cambio de esta sustancia. Tenemos el cambio físico, bueno, aquí que dice que es gaseoso, el cambio de esta sustancia. ¿Qué sustancia formó a través de esta reacción? ¿Ya? Dígame, Benja. Profe, yo aquí tengo un problema que siempre he sido malo para la química y me cuesta entender algo. Dígame. ¿Por qué esa suma de 3 hidrógenos y más hay que dar a la N? ¿Nitrógeno? ¿Nitrógeno? Pasa a 2. Ya. Sí. Eso lo vamos a entender ahora con equilibrio de ecuación. ¿Ya? ¿Por qué? Muy buena pregunta, ya. Si ustedes se dan cuenta, primero tenemos que entender la ley de la conservación de la masa. Es muy parecida a la ley de la conservación de la materia. De hecho, la tengo aquí. ¿Dónde está? Aquí. ¿Ya? La masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. En una reacción química, la suma de la masa de los reactivos es igual a la suma masa de los productos. Si ustedes se dan cuenta aquí, que le hacen todo el tema, dice que son 36 gramos, 36 gramos, 36 gramos. Y lo sacan por peso atómico, sacan la masa molecular, y se dan cuenta que a ambos lados está la misma cantidad de gramos. Si nosotros retrocedemos y pensamos, ¿qué pasa acá? Si nos damos cuenta, tenemos 3 moléculas de hidrógeno, una molécula de nitrógeno y nos da 2 moléculas de ácido nítrico. Nosotros tenemos que empezar a fijarnos en los números de los átomos. Tienen que ser la misma cantidad de átomos y moléculas en reactantes como en productos. Entonces, nosotros vamos a empezar a leer esto. ¿Qué dice? Que tenemos 2 átomos de hidrógeno. Y acá tenemos 3. No calza, nos pasamos, nos faltan. ¿Dónde están? ¿Qué pasó? ¿Ya? Como también nos dicen que tenemos 2 átomos de nitrógeno y aquí hay 1. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando aquí? Entonces nosotros lo vamos a tomar como moléculas. Tenemos una molécula de hidrógeno más una molécula de nitrógeno, nos da una molécula de ácido nítrico. Si nos damos cuenta, no podríamos hacer eso. Nos sobraría, por ejemplo, si se dan cuenta, nos faltarían y nos sobrarían cosas. Si se dan cuenta, el ácido nítrico está formado por 3 átomos de hidrógeno. 1, 2, 3. ¿Ya? 1 de nitrógeno. 1 chiquitito. Cambio, cada molécula de hidrógeno solamente tiene 2 átomos de hidrógeno. 2. Entonces nosotros, para hacer la ley de la conservación de la masa, tenemos que hacer un equilibrio de ecuaciones. Tenemos que empezar a multiplicar. ¿Ya? Entonces nosotros sabemos que hay 2 átomos por cada hidrógeno y aquí hay 3. Entonces nosotros decimos, ¿dónde está mi lápiz? Aquí. Nosotros decimos, ¿por qué número tengo que multiplicar yo este 2 para obtener 3? No podemos usar números decimales porque la química, bueno, podemos, pero en este caso no. La química no se basa en números decimales en aspectos enteros. Entonces nosotros decimos, ya, no importa. Pero ¿qué número por 2 me da un múltiplo de 3? 3. 3 por 2 me da 6. Ya. ¿Qué número
por este de acá, me da un múltiplo de 2. 6, pues, lo mismo. Entonces nosotros decimos, si me doy cuenta y yo tengo 6 átomos de hidrógeno, yo puedo completar esta reacción, pues. Yo puedo hacer las 2 moléculas de ácido nítrico, porque aparte yo tengo 2 átomos de ácido nítrico, no me puede quedar sobrando un átomo en la reacción, así como que digamos, así como que no existe este 3 y este 2, y me queda un solo NH3, así, y tampoco cuadra, y me queda un H así, ahí. Tampoco podemos hacer eso. Entonces, ¿para qué sirve la ecuación, la reacción? La ecuación de, o sea, el equilibrio de reacción es para que nosotros veamos la cantidad que tenemos de átomos y moléculas y veamos los reactantes y los productos y digamos, tengo la misma cantidad acá con la misma cantidad acá. Tengo lo mismo en ambos lados. Si se dan cuenta, si nosotros multiplicamos, acá, tendríamos 6 hidrógenos, y acá igual tenemos 6 hidrógenos, acá tenemos 2 nitrógenos, y este 2 multiplica toda la molécula. Entonces tenemos 2 nitrógenos también. Y así, si nos damos cuenta, se mantiene, se conserva. Tenemos la misma cantidad a ambos lados. Entonces tenemos la misma cantidad en cada molécula que se creó, en cada reactante, en cada producto, perdón. ¿Ya? Después esto lo vamos a ver en otra cosa que se llama reactivos limitantes y reactivos en exceso, ¿ya? Pero para que vayamos como comprendiendo esto. No sé si te quedó más claro. Igual lo vamos a hacer en ejercicios para que lo entendamos mejor. ¿Qué hora es? Profe, o sea que indirectamente aquí se usa como la multiplicación y la división. Exacto. Más la multiplicación que la división. Pero la multiplicación, porque lo que nosotros buscamos es que tengamos la misma cantidad de átomos en ambas reacciones, tanto en los reactantes como en los productos. Que tengamos lo mismo. Quizá aquí me aparezca un 3 y uno diga así dónde salió ese 3, porque hay 3 moléculas de hidrógeno, ya. Por lo mismo necesitamos multiplicar este número de átomos para que queden de igual lado, queden iguales a ambos lados. ¿Qué hora es? Las 10:15. Uy, ya la hora, chiquillos, no me di vuelta. Ya, para que vayan a su otra clase. Entonces, ya les voy a mostrar lo último, que mi gato, bájate gato. Esto lo vamos a ver la otra semana. Esta es la otra ejercicio que le voy a dejar en su guía para que hagamos mañana, ¿ya? Que son ejercicios de ajustes de ecuaciones por tanteo. Ya lo vamos a ver mañana. Y les voy a hacer el ejemplo para que vayamos entre todas y todos haciéndolo. Ya no es difícil, para que nos vayamos soltando manitos, después voy a poner más ejercicio y así sucesivamente. Entonces mañana en la hora de clases nos vamos a poner a hacer esto. ¿Ya? Ahora voy a sacar esto, voy a dejar esto, voy a dejar de grabar.